vamos rápidamente a nuestro siguiente y último contenido antes de la pausa, que espero lleguemos a las 12. Un poquito nos pasaremos a lo mejor unos minutos. Vamos a hablar de nuestro sistema sanitario actual. Muchos de vosotros y muchos de vosotras posiblemente coincidáis en que hay mucho margen de mejora. De ello hablaremos, o a lo mejor no, de ello hablaremos en los próximos minutos. Lo que más nos ha llamado la atención es, como ciudadanos, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos leído en los medios de comunicación, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Este clima de reivindicaciones que, por si no lo habéis visto, sería que no vivís en este país, suena más o menos así. Reivindicaciones sanitarias. Madrid ha acogido esta tarde una manifestación a favor de la sanidad pública. Son las protestas que a esta hora recorren las calles de Barcelona, manifestaciones convocadas para esta mañana en varios puntos de la ciudad. Las reivindicaciones sanitarias se extienden cada vez más. A las movilizaciones de Madrid, Cantabria o Navarra, prevista para febrero, se suman ya otras. En las próximas semanas, casi una decena de comunidades tendrán parones para exigir aliviar la sobrecarga de trabajo, mejoras salariales y más facultativos. El descanso obligatorio después de la guardia sea computado como jornada y retribuido. Ya llevamos 6 meses de andadura y las cosas están muy feas. En Madrid las movilizaciones empezaron en noviembre y se acaban de reanudar tras un parón en Navidades, 7 reuniones y todas fracasadas. Caos también en Logroño, donde incluso se plantean abrir los ambulatorios por las tardes para así descongestionar la situación. Es una pequeña muestra, vamos con pequeños botones y pequeñas muestras. Están con nosotros, y me gustaría que subieran al escenario, don Julián García Vargas, si es tan amable, el exministro de Sanidad desde 1986 a 1991. También don Tomás Cobos, por favor, que me acompañe, que es el presidente del Consejo General del Colegio de Oficiales de Médicos, y Andoni Lorenzo, que es el presidente del Foro Español de Pacientes. ¿Le ayudo? Gracias. Bienvenido. Siéntese, por favor, a mi lado. Gracias. Andoni, Tomás, mucho gusto conocerlo en persona. Dígame, don Julián. ¿Puedo tener una botella de agua? Sí, le doy ahora mismo yo una botellita de agua, que creo que, mire, le han dejado una por aquí. Que van a salir en el vídeo que hemos grabado. Estupendo, gracias. Este trabajo lo sufrí en temas del Parlamento. Estaba previsto también que en esta mesa tuviéramos la presencia de Ana Pastor, exministra de Sanidad y de Consumo, pero bueno, una comisión parlamentaria de última hora le ha impedido estar con nosotros. Si os parece, como tenemos un videomensaje grabado de ella, ante la cuestión sobre si es necesario reenfocar el sistema sanitario, vemos lo que nos ha dicho y arrancamos el debate después. Pues vamos a ver el testimonio de la exministra Ana Pastor. En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras disculpas por no poder acompañaros hoy en tan importante jornada. Este 7º Encuentro Nacional de Pacientes para participar en la sesión Reenfocando el Sistema Nacional de Salud, como habría sido mi deseo. Mis obligaciones parlamentarias como vicepresidenta del Congreso me impiden estar en persona. Pues en este mismo momento estoy asistiendo a la reunión de la mesa del Congreso y después a la Junta de Portavoces. No obstante, agradezco la oportunidad que me han dado los organizadores de responder a unas preguntas que me trasladáis sobre la situación actual de nuestro Sistema Nacional de Salud y el papel que juegan o deben jugar las organizaciones de pacientes en España. ¿Qué papel deben jugar en este momento, pero sobre todo de cara al futuro? Es para mí, por tanto, un honor poder participar en este encuentro y agradezco al Foro Español de Pacientes y a su presidente, don Andoni Lorenzo, el haberme invitado y, sobre todo, su gran compromiso a lo largo de todos estos años por los pacientes y por reforzar su papel dentro del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, muchísimas gracias. Y en cuanto a la situación actual de nuestro sistema sanitario, en primer lugar me gustaría destacar, si me permitís, que nuestro sistema sanitario es el pilar fundamental de nuestro estado del bienestar. Y en él, en el sistema sanitario, juegan un papel fundamental los profesionales que junto con los pacientes sois la pieza clave del sistema. Sin embargo, tenemos varios retos pendientes a los que nos tenemos que enfrentar entre todos y, si es posible, todos juntos. El Sistema Nacional de Salud requiere seguir mejorándolo y ahora con más urgencia ante la irrupción de la pandemia de la COVID,
que abrió, como habéis visto, todas las posturas de nuestro sistema sanitario, es decir, los defectos que podía tener se acrecentaron. Y esos retos a los que me refiero son abordar las consecuencias del envejecimiento y el incremento de las patologías crónicas y pluripatologías en la población, establecer una planificación adecuada de recursos humanos, apostar decididamente e invertir en innovación, implementar la digitalización del sistema sanitario, garantizar su sostenibilidad y fortalecerlo, mejorando la gobernanza. En definitiva, deberíamos impulsar entre todos una reorientación integral del sistema sanitario sin perder nuestras señas de identidad. ¿Y cuáles son esas señas de identidad? La igualdad de oportunidades, el acceso universal al sistema de salud y la calidad de nuestro sistema sanitario. Y, por supuesto, garantizar la sostenibilidad del sistema, para lo que habría que acordar e implementar una reforma en profundidad del modelo de financiación. Y no solo esto, por otro lado, el problema de la situación de los profesionales sanitarios requiere de una respuesta urgente en toda España y se debe principalmente a la falta de planificación, a mi juicio, de las políticas de recursos humanos y de profesionales de atención primaria. Esto es clave y es fundamental. Por eso urge una convocatoria extraordinaria del MIR de médicos y pediatras de atención primaria, que es donde estamos teniendo problemas importantísimos. Y, por supuesto, un plan nacional de recursos humanos y de apoyo a los profesionales sanitarios con medidas que incentiven y optimicen su labor, mejorando su retribución, pero también su formación continuada y la coordinación entre la atención primaria, la atención especializada y los servicios sociosanitarios. Creando nuevas especialidades, incorporando innovación tecnológica. Y es necesario dar una respuesta profunda reorientando la estrategia del Sistema Nacional de Salud. Hay que poner el acento en los cuidados de larga duración, en las patologías crónicas, en un papel mayor de la medicina preventiva y en la garantía de continuidad entre los distintos niveles asistenciales, que llevamos mucho tiempo hablando de ello, pero no lo hemos resuelto. Además, otros retos a los que nos tenemos que enfrentar o que se tiene que enfrentar el sistema tienen que ver con la coordinación sociosanitaria, con la incorporación de la innovación para preservar la salud, con la digitalización del sector, lo que se llama la sanidad digitalizada, y que tienen que ver con la necesidad, esto es muy importante, de orientar la atención sanitaria hacia la prevención y, por supuesto, la humanización de la sanidad y la mejora de la atención médica y la prevención de los derechos de los pacientes. Y en este ámbito es fundamental el papel que jugáis vosotros, las asociaciones de pacientes. Como bien conocéis todos, la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 reconoció los derechos individuales de los pacientes, en particular el derecho que todos los pacientes tenemos y el consentimiento informado. Pero claro, han pasado para todos, para nosotros también y para la ley 20 años. Y esta ley habría que actualizarla y completarla con el derecho a la participación e información sobre las grandes decisiones que afectan a la protección de la salud de los pacientes. Cambios como la digitalización del sistema, la medicina personalizada de precisión, la inteligencia digital, hacen necesario esa actualización y también una mayor participación de los pacientes en las decisiones que nos afectan a la salud individual de cada uno de nosotros. Como vemos, son muchos los retos pendientes, queridos amigos. Son cruciales para el futuro del sistema sanitario, que deberían afrontarse a través de aquello en lo que he creído yo siempre, en el diálogo y en el consenso. A comienzos de la pasada década, a impulso del Ministerio de Sanidad... ¿No hay más vídeo? Pues esto es lo que no sabía. Parece ser que se ha cortado. Antoni, quiero empezar contigo como presidente del foro, con permiso de los demás, porque en el pasado mes de febrero, con motivo un poco también de lo que está, el foro también hizo un documento público reivindicando de alguna forma este cambio del sistema sanitario. Me gustaría que arrancaras con ello. Bueno, pues buenos días de nuevo. En primer lugar, quería dar las gracias tanto a Ana Pastor como a don Julián, como a Tomás, porque desde el Foro Español de Pacientes tenemos una preocupación que creo que es evidente y compartida con toda la ciudadanía de cómo vemos en el día a día cuál es la situación de la sanidad española. Para nosotros era muy importante
tener una mesa como la que tenemos hoy, estamos continuamente escuchando muchas noticias, muchas opiniones, mucho periodista, pero creíamos que era muy importante contar con personas que tienen una relevancia, que tienen un conocimiento profundo de cuál es la situación y cómo está la sanidad en España. Y en esa pausa y en esa tranquilidad, en una mesa como la que estamos aquí, escuchar a estas personas y que ellos nos hablen y nos den esa opinión de hacia dónde debemos de ir, hacia dónde tiene que reenfocarse nuestro Sistema Nacional de Salud. Efectivamente, como dices, en febrero hicimos un posicionamiento. Nosotros como foro creemos que es muy necesaria una reforma integral del Sistema Nacional de Salud actual. Es un modelo que ya tiene cerca o más de 40 años y que por los cambios que se está produciendo y como mencionaba anteriormente Ana Pastor, el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la presión asistencial que estamos teniendo, creemos que hace muy necesario que haya un debate serio, un debate tranquilo, sosegado, de todas las partes en las que se busque ese nuevo modelo que haga frente a los retos que tenemos para los próximos 20 a 30 años, ¿no? Hablamos de la participación de las organizaciones de pacientes, hablamos de la humanización, hablamos de la salud digital o de la brecha digital, hablamos de la importancia de que haya indicadores de medición en la salud. En definitiva, hablamos de una serie de cuestiones que al final redundan en cuál es ese modelo que queremos para España de la sanidad de los próximos 20 años. Don Julián, ¿y usted cómo lo ve? ¿Cuál es su visión con respecto a este planteamiento que estamos haciendo de reenfoque o no del sistema sanitario actual? ¿Enfoque? ¿Reenfoque o no de este sistema? Yo creo que el sistema lleva muchos años esperando un reenfoque y que los sucesivos gobiernos no lo intentan siquiera porque antes de empezar reciben tantas críticas que se echan atrás. Yo creo que tenemos 3 grandes reformas pendientes. La reforma del personal. El personal no puede seguir siendo todo funcionario. La reforma de la gestión de los hospitales. Los hospitales no pueden seguir siendo centros de gasto administrativos regidos por la ley de contratos del Estado. Y en tercer lugar, no puede haber una separación tan apreciable como hasta ahora entre el público y el privado. Tendría que haber una concepción integral del sistema potenciando la colaboración entre ambas partes. Y luego quedan otras muchas cosas como mejorar el conocimiento de los resultados, la explotación de los datos, en fin, hay muchas cosas que dará tiempo a ver después. Pero me conformo con esos 3 que ya son bastante y que generan salpullidos en mis sucesores al frente del ministerio y en las consejerías igual, ¿eh? Tomás, ¿su visión al respecto? Yo voy a agradecer primero al presidente del foro por invitarme. Gracias por contar conmigo y un honor estar al lado del profesor, del ministro de Sanidad, que diste un gran impulso a nuestro modelo. Y eso quiero hacer, es una reflexión un poco simplista, pero por ponernos en situación, ¿no? Una cosa es el modelo y otra cosa es el sistema. Y el modelo que tenemos no solo en España, sino en Europa ha sido un logro social a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? Es este modelo universal, público y gratuito, con todos los matices que tiene la palabra gratuidad, pero universal y público. Y este modelo es el eje y la clave de la justicia social. Siendo la educación y la justicia muy importante también, sin salud no tenemos nada, ¿no? Bueno, lo hemos tenido clarísimo ahora durante la pandemia, que se nos olvida, pero la pandemia ha tenido al mundo al borde del abismo. Y nuestro modelo, este modelo universal, público y gratuito, ha aguantado el impacto perfectamente, ¿no? Esto es por un lado, este es nuestro modelo y este es el que debemos de conservar. Y hasta donde yo sé, no hay nadie que esté en contra. Y no es un modelo que se comparta en el resto del mundo. Es un modelo que en Europa, con sus matices, con el sistema Beveridge o el Bismarck, pero es ese modelo y ese es el que tenemos de cualquier manera que sostener. Y luego viene el sistema. Oiga, ¿y qué sistema tenemos en España para sostener ese modelo? Pues es un sistema que falla, lleva fallando ya. Abril Martorell en el 91, yo creo que por tu encargo, elaboró un informe que si le leemos ya va marcando cuáles son las quiebras que tiene ese sistema. Pero ese sistema ha ido a peor. Ha ido a peor con una
divergencia en cuanto a su gobernanza, con 17 sistemas autonómicos de salud diferentes, que paradójicamente en el momento de la crisis parece que se ha vuelto a juntar, ¿no? Y ese sistema es el que tiene que encargarse de sostener ese modelo. Ese sistema en el que yo creo que el Ministerio de Sanidad tiene que jugar un papel de liderazgo muy importante, mucho más del que juega, y en el que esa cogobernanza de los 17 consejeros de los 17 sistemas autonómicos de salud tiene que conseguir esa equidad. Oiga, entendiendo por equidad que todos tenemos el mismo derecho a la salud, pero no entendiendo por equidad que tengamos que tener el hospital a 2 minutos de cada casa, porque es imposible en el marco geográfico en el que vivimos en España, ¿no? Y no me alargo más de entrada, ¿no? Pero yo creo que estos dos conceptos es importante tenerlos claros. Y en ese sostenimiento del modelo, jugando el Ministerio de Sanidad un papel fundamental, jugando los 17 consejeros o consejeras un papel fundamental, juega un papel esencial también la profesión médica y juega un importante papel la ciudadanía y, sin ninguna duda, los pacientes, ¿no? Y ahí voy a coger el testigo de Albert Joguel, que efectivamente es un pionero y un entusiasta en el que ya es hora de que implementemos. Hay toneladas de documentos, desde el documento de Abril Martorell del 91, camiones de ideas, las 45 medidas que presentamos en la Comisión de Reconstrucción desde la profesión médica, que presentó el presidente Serafín Romero, aceptada por la mayor parte de los diputados. Oiga, es que muy pocas, o ni una, ¿no?, desde hace 2 años. Lo que hace falta es implementación, lo que hace falta es acción, decía Marco Greco ahora, ¿no? Y ahí me paro. ¿Y por qué no se produce eso? Es decir, ¿por qué no hay ese pacto? ¿Por qué no hay ese pacto de Estado que se está pidiendo? ¿Por qué no las formaciones políticas, que son al final las que tienen que poner en marcha esto, no llegan a un acuerdo común? Estamos todos de acuerdo que la salud es lo más importante. ¿Por qué ocurre esto? Usted, que además ha tenido experiencia durante muchos años. Yo estoy de acuerdo con el doctor Cobos cuando dice que hay toneladas de información y de propuestas. Y además los expertos vienen coincidiendo desde hace 20 años en las medidas que hay que implementar sobre el sistema, no sobre el modelo, ¿eh? Pero hay una cierta falta de arrojo para abordar las reformas porque las experiencias no han sido buenas. A mí me tocó nada más llegar con esa ingenuidad del que ignora casi todo de un sistema y de un sector. Yo no era médico ni sabía nada de sanidad y se me ocurrió proponer un cambio de modelo en las retribuciones. El resultado fue la huelga más dura que se ha conocido, aparte de las últimas, ¿no? Y el resultado fue que la Confederación de Sindicatos Médicos puso, con la coordinadora de médicos, puso sobre la mesa una solución. 1 millón por persona. El dinero que nos daba Hacienda, que me había costado mucho conseguir, repartirlo per cápita. Y nada de introducir criterios que supusieran un estímulo al que mejor lo hacía, un premio a los que tenían más responsabilidades, a los que tenían mejores resultados. Aquello se enterró definitivamente, porque nadie quiso abordar una huelga como aquella. Y yo creo que vivimos de los malos recuerdos del sector, pero el sector no puede seguir como está hasta ahora. ¿Y debería empezar por los profesionales sanitarios, como usted comentaba, Tomás? Hay varias crisis ahí, ¿no? Yo creo que tenemos 3 crisis ahora. La primera, la crisis de atención primaria, que poníais los vídeos antes, ¿no? La crisis de atención primaria que surge como consecuencia, pues, de que tenemos un problema en la accesibilidad, tenemos un problema en la atención continuada y tenemos un problema en la atención longitudinal a los enfermos, ¿no? O sea, las 3 claves que tenían que ser de primaria, pues fallan. ¿Y como consecuencia de qué fallan? Pues como consecuencia de una desinversión mantenida en el tiempo, como consecuencia del cansancio, de las malas condiciones de trabajo que tienen los profesionales, ¿no? Y como consecuencia de que no se ha atendido hace años a la jubilación masiva que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, esa es la crisis en atención primaria. Pero luego tenemos una crisis moral en los profesionales. Bueno, a mí me toca representar a la profesión médica. Y la profesión médica en este momento tiene un sentimiento de enfado y de desesperanza. No con los pacientes, ni con la sociedad, porque nuestro compromiso social, el del médico, sigue, oiga, tenemos una profesión que
que la escogimos cuando apenas teníamos 18 años, que es una vocación de servicio a los demás. Y ahí no hay ninguna ruptura del compromiso ni con los pacientes ni con la sociedad. Pero sí hay un enfado con las instituciones y con los representantes políticos, y tanto que le hay. Y tanto que le hay porque hemos estado desatendidos y porque han tenido, en general, una visión absolutamente miope. Y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Preguntabas que por qué no se ponen de acuerdo. Oiga, pues no lo sé. Vivimos en un mundo en el que la política está muy, a mi modo de ver, muy radicalizada en una serie de opiniones. Es una pena que en esto, que es el sostenimiento de nuestro modelo, y vuelvo a repetirlo y lo insisto, aunque sea muy simplista, pero que no le quepa duda a nadie, que es el eje de nuestro bienestar, el acceso a la salud, por cierto, derivado de los derechos humanos. O sea que, y esta es la clave. Y luego tenemos una crisis, la última, de cobertura pública. Progresivamente, al ser el acceso más difícil, está habiendo una deriva de gente con moderado poder adquisitivo hacia el entorno de la atención privada. Con lo cual esto va a generar, si esto siguiera así y no lo frenásemos, pues generará una pobre sanidad pública y una pobre atención pública, ¿no? Y a la hora de comparar modelos, otros modelos que funcionan en otros entornos, en los que la accesibilidad depende mucho más del dinero y del seguro que pagues, si vemos su eficiencia no es mejor, es mucho más caro que el modelo universal y público, ¿no? Una vez volvemos a lo mismo, el tema del sistema, de la cogobernanza y de implementar medidas. Pero para eso hay que llegar a un acuerdo, porque habrá que tomar medidas, en algún caso, posiblemente impopulares, ¿no? Por eso es importante este enlace. Y ahí, en realidad, se han tomado medidas importantes. En el año 97 se aprobó la Ley 15, que permite gestionar con cualquier forma ajustada a derecho. Y esa Ley 15 ha permitido hacer ensayos de empresas públicas, de concesiones administrativas, que han funcionado bastante bien y que han permitido, por ejemplo, superar esta rigidez de la gestión de personal, que solamente en el sector sanitario subsiste. Solo hay 3 categorías: adjunto, jefe de sección y jefe de servicio, con la gran cantidad de circunstancias y de responsabilidad que se dan dentro del sector. No hay manera de estimular a los mejores, no hay manera de hacer una carrera administrativa y profesional ajustada a la formación y a las actitudes de cada, y a las responsabilidades de cada profesional. Y la Ley 15, sin embargo, está sometida a la presión. Parte del gobierno, la parte de izquierda del gobierno, quiere derogarla. El gobierno no la ha derogado, afortunadamente, pero tomó decisiones en Valencia, por ejemplo, rescatando la concesión de Alcira, que funcionaba perfectamente. Y es que hay un criterio contra estas fórmulas que mantienen el carácter público de la gestión. Una empresa pública de Andalucía o de Cataluña sigue siendo pública, a pesar de que el personal sea laboral y el derecho aplicable sea mercantil, pero la responsabilidad sigue siendo pública de los políticos y de los gestores públicos. Al evitar que estas experiencias se vayan extendiendo, lo que se está produciendo es una privatización pasiva. La oposición a ensayar con estas fórmulas desde la izquierda genera la privatización pasiva, que es que la gente que puede escaparse de ese sistema tan rígido se escapa a través de una póliza de un seguro privado. Con lo cual están consiguiendo lo contrario de lo que pretendían al no generar ninguna reforma en el sistema y evitar que se apliquen reformas que están ensayadas, que están ajustadas a derecho, que encajan perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico y que los profesionales han aceptado también con frecuencia de una manera muy dinámica y muy interesante. Tomás, ¿usted cómo ve el modelo de Alcira, que está comentando el doctor? ¿Su visión como profesional sanitario? Yo veo que tenemos que mejorar la gestión. Y para eso, yo soy anestesista, yo no soy gestor.
Yo creo que tenemos que mejorar la gestión sin ninguna duda. Y una de las razones por las que hemos llegado aquí es precisamente por la falta de profesionalización de los gestores, ¿no? Los gestores, la inmersión de la política en el funcionamiento de los hospitales es tremenda. Bueno, soy de Cantabria, trabajo en un hospital comarcal y te puedo decir que cada vez que ha habido un cambio de gobierno, inmediatamente el director gerente del hospital ha cambiado. Fíjate, en un hospital comarcal, que tú me dirás. Con lo cual, una vez más, el jefe de servicio se tiene que aproximar, o los jefes de servicio aproximarse a él para explicarle los problemas del día a día, lo que son las listas de espera, lo que son las priorizaciones, lo que puede ser la autocobertura. Es decir, uno de los fallos que efectivamente tenemos es el tema de la profesionalización de la gestión, que eso sí que progresivamente va mejorando. Y luego dices una cosa que es absolutamente y rotundamente cierta, y que es la medida de la eficiencia. Y claro que tiene que haber indicadores, pero claros y transparentes, hasta de los tiempos quirúrgicos. ¿Cuál es lo normal que dure una prótesis de cadera? Yo no voy a decir que haya que meterlo en minutos, pero sí meterlo en una franja que sea lo suficientemente contrastada, ¿no? Y que los ciudadanos puedan saber, oiga, a qué hospital voy, qué incidencia hay, qué éxito hay, qué mortalidad, qué morbilidad, qué N de pacientes tienen. En esa línea. Pues sí, posiblemente el modelo Alcira y los modelos de gestión privada que no rompe este modelo del que hablamos público, pues puedan servir. Pero eso va hacia lo que digo, la profesionalización, ¿no? La profesionalización también se puede dar dentro del entorno público. Sin duda, una de las claves es la mejora de la gestión y la profesionalización de los gestores. ¿Sí? Y más allá de los gestores, porque voy a desvelar una conversación que teníamos el viernes pasado con Julián, hablaba incluso de la contratación de profesionales privados, de profesionales sanitarios privados para incorporarlos en el sistema, si yo no lo entendí mal. Me gustaría que nos pudiera ampliar un poco eso que nos contó. No, yo no he dicho que los profesionales tengan acceso a través de un sistema privado. Puede ser a través de los sistemas públicos que están establecidos por concursos. Lo que ocurre es que luego, una vez que acceden, en lugar de tener solamente 3 posibilidades de ascenso, tener 6 o 8 o las que correspondan a los criterios de la gerencia y de la actitud de cada uno de los profesionales. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Sí, esta historia de la demonización de la sanidad privada, pues es otra catástrofe, ¿no? Y otra vez nos metemos en el barro político. No sé si la sanidad privada juega un papel extraordinario, pero no ahora, lo juego siempre. Fíjate que el 33% de la asistencia depende de la sanidad privada. Y los conciertos, existen desde siempre. Los conciertos con la sanidad privada para determinar listas quirúrgicas, ¿no? Bueno, pues todo eso habrá que optimizarlo, efectivamente justificarlo, y todo lo que sea potenciar el sistema para hacerle más eficiente y sostener el modelo, bendito sea. En cuanto a la... Quizás tú querías decir eso, ¿no? En cuanto a la contratación de profesionales externos que no necesariamente hayan tenido que atravesar la oposición ni meterse en esta rueda tan rígida de la administración, pero eso ya se hacía. Eso se hacía en el año... Cuando yo empecé a estudiar la carrera, en el año 80, en Valdecilla, se contrataba a agentes. Estoy recordando ahora a Charlie Gómez Durán, un extraordinario profesional que vino de Inglaterra e implantó el servicio de cirugía cardiovascular y se empezaron a hacer las primeras prótesis valvulares aórticas. Y era un hombre que no había atravesado la oposición, sino que había sido contratado de fuera e impulsó el servicio hasta hoy. Quiero decir que claro que tiene que tener el sistema público esa elasticidad y esa agilidad para tener y conseguir lo mejor, sin duda. Que los médicos ya pasan por una pseudo-oposición que es el MIRE, y que es durísimo, y que además supone una criba inicial, porque si no recuerdo mal, la última convocatoria eran 13 candidatos por una plaza. Luego, es evidente que en pocos lugares de la administración se da una competencia tan grande para el acceso. Una vez que eres MIR, ya puedes a través de cualquier concurso ir a cualquier hospital, respetando mucho la movilidad, porque este es uno de los problemas que se da ahora, que no hay movilidad entre hospitales y sobre todo entre comunidades autónomas, precisamente por la rigidez del sistema estatutario. En ese punto no sé, Andoni, si quieres contribuir o añadir con No, yo es que fíjate, yo les estoy escuchando y a mí me toca, por suerte o desgracia, participar en muchas jornadas y en muchos eventos. Siempre pongo un ejemplo que muchos de los que están aquí me lo habrán oído, ¿no? Que me recuerda al cuento del traje del rey. O sea, en este cuento todo el mundo veía al rey con un traje que él creía que era un hilo transparente y todo el mundo veía al rey desnudo.
absolutamente todo el mundo veía el rey desnudo. Yo escucho semana tras semana hablar del Sistema Nacional de Salud y todo el mundo ve lo mismo. Quizás para mí lo más frustrante, y por eso era la idea de traer esta mesa aquí, poner el foco en el Sistema Nacional de Salud. Lo más frustrante para mí es que lo más difícil a veces cuando estás delante de un paciente, que es dar con el diagnóstico, lo tenemos. O sea, yo cuando hablo con todos los agentes sanitarios, todos coinciden en el diagnóstico. Lo frustrante es que necesitamos esa niña que grite el rey va desnudo y entonces el pueblo se levanta y dice el rey va desnudo. Necesitamos esa valentía, no sé si del Ministerio de Sanidad, no sé si de las consejerías, no sé si de la ciudadanía o de los medios de comunicación, que se dé un puñetazo en la mesa y se diga, oiga, esto hay que meterle mano y hay que meterle mano ya, porque el problema lo conocemos y parte de la solución, en muchos casos, coincidimos. Y esta es la frustración que tenemos, ¿no? Y los pacientes también estamos muy enfadados. Y repito, como muy bien has dicho tú, no con los profesionales. No con los profesionales. Bueno, algo con los profesionales sí, que han aumentado el 38% las agresiones este año. Bueno, por eso un 38%. Agresiones injustificadas. La pregunta es si tenemos un Sistema Nacional de Salud o tenemos 17 sistemas más o menos coordinados por un Consejo Interterritorial, teniendo en cuenta que desde el principio la Ley de Sanidad y la Ley de Cohesión del 2003 no fue capaz de crear un mecanismo de coordinación federal ejecutivo, como el que existe en Alemania o en otros países federales, donde la última palabra la tiene la mayoría de ese Consejo bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad. Entonces, como no existe ningún liderazgo, nadie se atreve a tomar las medidas o a iniciar las medidas, porque no hay forma de poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas, o por lo menos a la mayoría de ellas, para que luego tiren del resto. No hay mecanismos federales. Bueno, porque ahí, ministro, pasa lo que conoces muy bien. Cada autonomía quiere lo suyo. Por eso, cuando me refiero a la importancia de un pacto por la sanidad, que sin duda tiene que ser liderado por el Ministerio de Sanidad, y cuando digo que habrá que tomar medidas impopulares, habrá que tomar medidas impopulares que en un momento determinado puedan de alguna forma no ser cómodas para los políticos. Por ejemplo, ¿es adecuado que se hagan trasplantes de pulmón, oiga, en todos los sitios, en todos los hospitales? ¿O no será mejor que concentremos una unidad superespecializada o menos, o algunas unidades superespecializadas en algunos sitios con una N mayor, ¿no? Bueno, esto sería una cosa de la que hablo de trasplantes de pulmón por decir algo, ¿eh? Podríamos hablar de trasplantes de hígado o de cirugías de alta sofisticación. Claro, pero todo esto requiere consenso. Habiendo dicho esto, sí que se hacen esfuerzos, tampoco vamos a tirar por la borda. Me consta que el Ministerio de Sanidad, que ha llevado la ministra Carolina Darias, ha hecho 3 cosas que yo sí que considero que han sido pues con bastante empuje para el poco tiempo que duran los ministros. Oiga, pues Carolina Darias sí que ha hecho un esfuerzo. Ha sacado el Real Decreto que viene a modificar la ley del personal estatutario, precisamente para la consolidación de empleo, y viene a tratar de taponar una de las brechas que es la precariedad profesional que tienen los médicos en España, que es del 50%. Se hizo un Real Decreto de formación médica especializada, de creación de nuevas especialidades. Muy bueno, y hombre, se ha anunciado, y ya estamos en ello, una cosa que yo creo que es esencial, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, que irá por esa línea de alguna forma armonizar la acción de los diferentes servicios autonómicos de salud en unos ámbitos muy concretos en los que nos ha impactado directamente la COVID, ¿no? La pandemia. Pero bueno, sí, dices, la pandemia ha hecho que se rompan las costuras, no voy a decir que esté desnudo, pero sí se han roto las costuras, ¿no? Y se han roto las costuras en unas áreas determinadamente muy frágiles, ¿no? La atención sociosanitaria. Fijaros lo que ha sucedido y la mortalidad que ha habido inmensa en los centros de mayores, ¿no? Como consecuencia de esa independencia que habían ido adquiriendo hacia un entorno puramente privado y con una poca cobertura en esa especialidad tan bonita, medicina familiar y comunitaria, ¿no? Que es lo que tenía que haber, hablar de prevención de salud, de este tema de salud pública. Y luego ha roto las costuras también en algo que paradójicamente camina en dirección divergente, cuando tenía que ir en conjunción, que es la atención hospitalaria con la atención primaria, ¿no? Se da la paradoja de que hay sistemas informáticos que atienden a la atención hospitalaria y otros a la primaria que no combinan, de tal forma que la información que tiene el médico de familia, que es el que conoce, no tiene esa canalización directa con la atención hospitalaria. El ejemplo más claro de la descoordinación autonómica
se da en el campo de la información, porque la historia clínica, la receta electrónica y la cita previa se decidió por el sistema en el 2006. Cada comunidad autónoma decidió implementar ese sistema independientemente del resto. Y el Consejo Interterritorial fue incapaz de establecer un sistema que fuera compatible entre todos los territorios. Y se ha llegado al 2018 siendo incompatible la receta electrónica de Madrid con la de Andalucía, y ha tenido que intervenir el gobierno a través del Plan Avanza, poner 200 millones para hacer compatible esos sistemas. Eso es imposible de aceptar por cualquier sistema medianamente bien organizado. Y sin embargo, nadie ha protestado por ello. Y nadie ha pedido responsabilidades a sus gestores autonómicos por no coordinarse con el de al lado. Porque en definitiva, el dinero que iban a poner era el mismo, pero por el deseo de diferenciarse, tuvieron que perjudicar a los pacientes. Bueno, finalmente los pacientes son siempre los que pagan el pato, ¿no? Los profesionales en esta parte. Pero bueno, también hay que ser, por ponerlo en términos más optimistas, nuestro modelo ha aguantado el impacto, vuelvo a repetir, que tuvo a la humanidad al borde del abismo. Y hombre, si lo ponemos en términos deportivos, en la fase de defensa que tuvimos con la pandemia, pues sufrimos muchísimo. España sufrió tanto más que Europa. Pero en la fase de ataque, que fue la vacunación, y tenemos a Chus Lamas ahí, oiga, en la fase de ataque de la vacunación estuvimos en el top de los países del mundo. Vamos a quitar algún país más pequeño, ¿no? Israel. Pero si hablamos de los países de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, España estuvo en el top. Estuvimos en el podio. Esa gestión fue extraordinaria de nuestro modelo, oiga, y de nuestro sistema. Porque y es una opinión personal, gracias contrastada. A los profesionales, médicos y enfermería. Bueno, sin ninguna duda. Sí, bueno, y a los ciudadanos. Y a quizás los 17 servicios autonómicos de salud, que consiguieron una capilarización extraordinaria de, en ese momento sí, la evidencia científica que explicamos a la ciudadanía para que fueran a vacunarse. Me pregunto yo si hubiera habido un Estado más centralista con un Ministerio de Sanidad que hubiera mandado a determinadas comunidades autónomas una serie de órdenes y si estas, metidos en el barro político, las hubieran aceptado sí o no. Quiero decir que, aun con toda la crisis del 91 que tiene nuestro modelo, nuestro sistema, cuando le hemos puesto a prueba, cuando le hemos puesto a tensión, sin duda, gracias a los profesionales, gracias a que, fíjate, hemos sido capaces, y hablo de los profesionales médicos y de nuestra profesión hermana, la enfermería, hemos sido capaces de organizar unidades de alta especialización, unidades de cuidados intensivos, unidades de alta dependencia, unidades postquirúrgicas aisladas, en días y en horas a veces. Y ahí se da, una vez más, una paradoja. Por un momento, las órdenes venían al revés. No venían del consejero hacia las direcciones generales, hacia el gerente del hospital, hacia el director médico, hacia mi servicio de anestesia de intensivos, sino que todos ellos, todo ese escalafón se puso al servicio de las peticiones que hacíamos desde terreno. Necesitamos esto. Yo las primeras veces que he visto al gerente bajar cada día al quirófano y al director médico al quirófano a preguntar, fue en aquellos momentos tan trágicos. Oye, poco a poco las cosas han ido evolucionando y volvemos, en vez de a la nueva normalidad, volvemos a la vieja normalidad. Una vez más, llegan las órdenes desde arriba hasta abajo y cuando llega al quirófano, pero si esto no lo podemos hacer, si no somos capaces de hacer esto, si no tenemos recursos. En eso, pero bueno, han sido los profesionales, sin ninguna duda, todos los profesionales sanitarios. He dicho medicina y enfermería, pero sin duda todo el mundo ha colaborado al máximo en la lucha y con unas entregas además personales absolutamente excepcionales, ¿no? Prueba de la vocación de servicio a los demás. Pero desafortunadamente volvemos otra vez, el barco vuelve a dirigirse hacia donde estábamos anteriormente, ¿no? Hemos aprendido poco. Bueno, es que es uno de los grandes avances que ha supuesto el COVID. El trabajo de múltiples especialidades a la vez. Especialidades que normalmente trabajan dentro de su ámbito separado de los demás, se han unido para trabajar con los casos más graves sin ninguna dificultad.
Y esto ha sido uno de los grandes éxitos del COVID. A esto lo llaman los gerentes, como no se lo explicaban muy bien, sistema complejo adaptativo. Bueno, a todo hay que ponerle será nombre. Que es así. La mesa es interesantísima, pero llevábamos un déficit como organización a nivel temporal, así que les voy a pedir disculpas, pero ya llegadas las 12, que hay previsto un mini catering de 15 minutos ahora, si les parece, lo dejamos aquí con ese mensaje de invitar a que haya ese pacto, ¿no? y un entendimiento más común por parte de los que toman decisiones. Don Julián, ha sido un placer. No se vayan todavía, por favor, no se muevan, no se muevan. No hemos hablado de los pacientes, ¿eh? No, me he quedado sin tiempo, pero bueno, tenemos toda la jornada para seguir hablando de ello. Julián, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Tomás, también un verdadero placer. Andoni, gracias a los tres.